Vamos a hablar de política, algo que parece que produce un cierto cansancio en los ciudadanos, pero que creemos que es fundamental. Y al hablar de política vamos a hablar del aspecto o del elemento más diferenciador, más característico, que es la Constitución. La política es una necesidad que surge como consecuencia de las relaciones que se dan en la sociedad. En todo grupo, pequeño o grande, tan pequeño como dos personas, tan grande como toda la humanidad, podemos decir que existen simultáneamente fenómenos de acuerdo y fenómenos de conflicto. Si no hubiese acuerdo, si no hubiese algún tipo de acuerdo, realmente no habría relaciones. Cuando el desacuerdo, la manifestación más radical del desacuerdo es la separación, es el alejamiento, es el distanciamiento, y entonces eso es tanto como decir acabar con las relaciones y, por lo tanto, acabar con la construcción social, con la existencia del propio grupo. Por el contrario, es decir, la existencia de un grupo implica, por consiguiente, la existencia de un cierto acuerdo acerca de la continuidad de esas relaciones dentro del grupo. Por el contrario, para que no hubiese conflictos dentro de un grupo, sería preciso que hubiese una total coincidencia entre lo que cada uno de nosotros da o cree que da y lo que recibimos a cambio. Y esta equiparación entre lo que damos y recibimos debería de ajustarse, claro está, debería de responder a la idea que cada uno de nosotros tiene del valor, de la importancia de lo que da y de lo que recibe. No, si medimos lo que damos por nuestro criterio y lo que recibimos por el criterio del otro, podría haber un acuerdo, pero este acuerdo evidentemente no sería satisfactorio seguramente para ninguno de los dos. Y la correspondencia entre esos dos valores, lo que damos y lo que recibimos, es prácticamente imposible, es realmente inexistente. Siempre hay un desajuste, siempre hay un desencanto en cuanto pensamos que hemos sido mal pagados. El conflicto, es decir, la disparidad de valoraciones en cuanto a los términos de una relación, implica la existencia de dos partes. En una relación entre dos, como puede ser la relación amorosa, el primer sujeto, el sujeto A, puede considerar que no recibe una contrapartida, un afecto semejante al que da. Y este es un factor de disgusto que puede llegar a romper la relación. En todo conflicto existen, por consiguiente, dos partes con dos formas distintas de ver las cosas. Y estas partes, cuando hablamos no de sujetos individuales, sino de grupos, y de grupos que se asocian para la defensa de sus puntos de vista o de sus intereses, entonces hablamos de partidos. El problema de cómo funciona en esa relación social se consigue llegar a acuerdos que hacen que esa relación continúe y que ese grupo humano siga siendo identificado como tal grupo humano, se pueden resolver los conflictos de formas diferentes. Hay una muy simple
muy fácil de comprender, pero tan fácil de comprender como insatisfactoria. Es cuando el acuerdo se produce en virtud de la fuerza. Es decir, una de las partes obliga a la otra a hacer lo que no desea hacer. Tanto si esto es algo que se produce en una relación entre dos personas, como si la relación se produce entre dos colectivos o se produce entre dos países. Es la situación en la cual una de las partes se siente como dependiente, se siente como sometida a la otra. No hace falta decir que ese tipo de acuerdo impuesto dura exactamente lo que dura la fuerza de aquel que impone las normas. Cualquier crisis, cualquier desfallecimiento, cualquier cambio de las circunstancias arruina este tipo de acuerdo que se ha manifestado hasta entonces como consecuencia del ejercicio de la fuerza. Por consiguiente, si queremos llegar a acuerdos estables y aceptamos que la existencia de conflictos es consustancial, se da en toda relación, es decir, no imaginamos que las relaciones son relaciones ideales, libres de conflictos, sino que la relación genera conflictos, lo que haremos es buscar una forma de resolver los conflictos. Esa forma de resolver los conflictos consiste en establecer un acuerdo acerca de cómo resolveremos, por qué medios, por qué vías, resolveremos los futuros conflictos que se nos presenten a las partes a los partidos que estamos implicados en una relación. Este acuerdo, que no es un acuerdo sobre el fondo de la cuestión, sino que es un acuerdo sobre la forma, es decir, cómo resolver nuestros problemas, cómo resolver nuestros conflictos, es lo que constituye la política. La política no es más que un conjunto de artificios, un conjunto de convenciones que se convierten en normas para todos los que participan en ella, en virtud de las cuales todos los partidos aceptan los resultados que se obtengan, los resultados a que se lleguen mediante un procedimiento determinado. El caso más visible, más inmediato para todos nosotros es el acuerdo que existe en los regímenes, en los sistemas políticos contractuales, en virtud de los cuales el poder corresponde a aquel que tiene más apoyos en la sociedad. El poder político va a aquel que reúne más votos. Bien, esto es un acuerdo en la forma. Este acuerdo no decide quién va a gobernar en concreto, ni qué política se va a hacer. Lo que dice es cómo se va a resolver la confrontación que existen entre diferentes partidos acerca del gobierno y acerca de las medidas políticas. Esta convención, este pacto, que es la política, tiene la enorme virtualidad de evitar a la sociedad el conflicto alternativo, el conflicto abierto, el conflicto sin reglas, el conflicto social, el conflicto violento. El conflicto violento nos conduce, en definitiva, a llegar a los acuerdos impuestos por la fuerza. De aquí la enorme importancia de la política como el medio de resolver los conflictos en la sociedad. El conjunto de normas que constituyen la política en un momento determinado se expresan, se recogen en la Constitución. La Constitución registra todos aquellos puntos acerca de los que hay acuerdo. Y, históricamente,
las constituciones se han construido a base de un principio fundamental que ha sido considerado como el que legitima la existencia de un gobierno, y este principio es el reconocimiento de los derechos del hombre. Este es un acuerdo, si no unánime, muy amplio, y en torno a ese acuerdo se construye la legitimidad de los gobiernos, la legitimidad de los sistemas políticos. Pero además de reconocer los derechos del hombre, la Constitución ofrece a los individuos garantías de que esos derechos del hombre serán respetados. Y esas garantías conducen a la construcción de un sistema político, es decir, un conjunto de normas destinadas a garantizar a los individuos el ejercicio de sus derechos. La piedra angular de esa construcción, de ese sistema político, es la división de poderes. Es decir, que no todo el poder esté en manos de una misma autoridad o de una misma persona, que el poder se reparta entre diferentes actores, de forma que ningún actor pueda imponer su voluntad a los demás y no pueda, por consiguiente, someter a la sociedad a un acuerdo impuesto por la fuerza. Y para ello, además, la Constitución organiza las demandas, es decir, las peticiones sociales, y organiza el apoyo social a esas peticiones de forma tal que las decisiones a las que se lleguen, de acuerdo con las normas previstas, sean aceptadas, sean reconocidas por todos como valiosas, como legales, como normas que deben de ser obedecidas porque se han establecido de acuerdo con unos principios previamente definidos. Estos principios son el principio de la representación de todos los ciudadanos, de todos los individuos, y la determinación, la definición de un determinado proceso político. Entonces, el conflicto político es un conflicto regulado según pautas preestablecidas. El gobierno de la mayoría es una de las normas establecidas, y el gobierno de la mayoría nos parece a todos legal porque lo hemos convenido así previamente. Del mismo modo, el reconocimiento de la legalidad de las decisiones de la mayoría, tal como está representada, tal como está constituida en el Parlamento, y que da origen a la formulación del principio de la ley debe de ser respetada. Debe de ser respetada porque es la ley que hemos querido darnos a través de nuestros representantes. No es una ley que se nos impone, es una ley que los ciudadanos se dan a sí mismos y, por lo tanto, no necesitan de una vigilancia ni de un castigo para cumplir con ella. En el terreno de las garantías, igualmente, el establecimiento en virtud del cual las delegaciones de poder que hacen los ciudadanos al elegir a sus representantes no son delegaciones intemporales, no son delegaciones definitivas. Es una concesión, es una delegación de poder por un tiempo limitado, al cabo del cual el pueblo recupera su poder originario y puede, a través de la elección de otros representantes, puede cambiar las decisiones políticas. El poder se renueva periódicamente en un sistema político de acuerdo con los términos constitucionales. ¿Qué importancia tiene la política? De la cual habitualmente vemos los aspectos menos gratificantes,
los pactos de los partidos, el desencanto por la acción política, etc. La política es la única alternativa que hay al conflicto social, al conflicto violento. La política es la única alternativa a un acuerdo impuesto por la fuerza. No hace falta decir que, visto desde esta perspectiva, como la realidad es, no habiendo más que dos alternativas, la inmensa mayoría se incline por el ejercicio de la política.